o voy a intentar describir algunas cuestiones que quizás no son específicas de nuestra disciplina, pero que sí hacen a la disciplina o la línea que nos lleva al estudio de la arquitectura del paisaje. En este caso yo hice como un compendio de las clases que daba Milagros Gasser, ingeniera agrónoma, y algunas filminas, como se decía antes, de Victoria Borgarello cuando abordó las ecorregiones de nuestro país como para ejemplificar. Bueno, voy pasando, disculpen si está un poco lento. Bueno, hay definiciones que las podemos encontrar en distintos medios. Ecología, que es el estudio de las interacciones de los organismos en su ambiente físico y entre sí, y los resultados que se generan de esas interacciones. Y por otro lado, un ecosistema son los organismos de una comunidad más los factores abióticos asociados con los que están en interacción. Y bueno, ya sabemos lo que son los componentes abióticos más los bióticos, las interacciones, y es importante repasar un poco que globalmente toda la superficie terrestre es un ecosistema único en cuanto a la circulación universal de dióxido de carbono, oxígeno y agua. Muchas veces ahora estamos escuchando con todas las luchas ambientales que no hay un planeta B, como se dice. Bueno, por eso estamos intentando entender ese gran ecosistema que es nuestro planeta Tierra como esa casa común. Seguimos, a ver si se ha pintado, parece. ¿A ustedes ven si pasa la diapositiva? Ahí está. Bueno, ahí sí. Ecosistema. También podemos decir que es una unidad funcional y estructural de tipo ecológico, aplicable a cualquier nivel de escala espacial, desde una escala micro a una escala macro. O sea que por lo tanto no tiene una dimensión espacial generalizable, según algunos autores. Un ecosistema es cualquier unidad funcional que incluya todos los organismos de una área dada y que están interactuando con el ambiente físico de manera que los flujos de energía que lleven a una estructura trófica, diversidad biótica y ciclos materiales bien definidos dentro de un sistema ecológico. Bueno, esto es un gráfico de las clases de Milagros Gasser que de algún modo muestra las interacciones que deben existir entre todos esos componentes que describíamos para generar de algún modo la diversidad de especies, la diversidad ecosistémica, que es lo que le da vida a esos paisajes. Lo que es la ecología de paisajes, o sea, cuando queremos entender por ecología de paisajes, debemos, además del concepto de paisaje que normalmente utilizamos, tenemos que entender otros que se ocupan principalmente en las disciplinas de geografía y en los enfoques de ecología de paisaje, como puede ser lo que describimos recién, qué es un ecosistema, qué es una región o qué son las cuencas hidrográficas. Las regiones se definen como una parte de la superficie terrestre con condiciones climáticas, fisiográficas, bióticas, socioeconómicas también, generalmente homogéneas. Por ejemplo, tenemos regiones andinas, regiones de llanura, región amazónica. Y también contienen una serie de paisajes. A la vez, el concepto de región puede aplicarse en sentido monotemático, como decir una región económica, una región climática. O sea, como seres humanos estamos siempre de algún modo catalogando esa realidad natural que nos rodea y también el modo en que nosotros la habitamos. Y le vamos poniendo nombres de alguna manera y vamos diferenciándolo para poder estudiarlo. Las cuencas hidrográficas, una cuenca está definida como una porción de la superficie terrestre, drenada por una corriente de agua y sus tributarios, que forman una unidad desde el punto de vista hidrológico funcional. Las cuencas forman parte de un paisaje o contienen varios paisajes, según su superficie y ubicación, pudiendo sus límites divisorios de aguas coincidir o no con los de las unidades del paisaje. Es siempre una unidad geográfica funcional. Y a escala planetaria tenemos grandes biomas terrestres, que los biomas son como una clase de categoría, no son un lugar específico, y son el conjunto de ecosistemas característicos de una zona biogeográfica. Está definido a partir de su vegetación y de las especies animales que predominan. Los biomas terrestres son descritos por la ciencia de la biogeografía. Y tenemos, por ejemplo, esta gráfica que muestra los bosques templados, los bosques de coníferas, las tundras, praderas templadas, de algún modo como todo el planeta Tierra puede ir catalogándose a través de sus grandes biomas. Euge, sí. Si me permitís, volvés un
momento al plano ese, por favor. Si me permitís, hay una cosa que a mí me llamó siempre la atención en las clases de milagros, que, digamos, las distintas clasificaciones admitirían el mismo tipo de especies, ¿no? Y eso es importante porque en realidad, eso, no tanto ahora, donde digamos hay como un enfoque mucho más vinculado a lo que son especies nativas, pero en realidad cuando ha habido algún tipo de experimentación de llevar una especie a otro lugar, la coincidencia de los distintos biomas terrestres hace que esa traslación pueda funcionar, ¿no? Entonces, no sé si me explico, digamos, si uno quisiera llevar una especie del Amazonas al centro de África, ahí funcionaría, porque más o menos estaríamos de acuerdo a la altitud, de acuerdo a la clasificación, la clase, la categoría, digamos, sería posible pensar en esas traslaciones de especies. Entonces, nos faltaría acá la altura como factor. Y sí, Gracias. bueno, las ecoregiones, ahora estamos empezando a mezclar los distintos conceptos y vamos a empezar a decir que son áreas geográficas relativamente extensas y homogéneas en términos de ambientes biofísicos y uso del territorio. A nivel mundial, como vimos recién, las ecoregiones pueden agruparse en algo más de 10 grandes biomas. En Argentina, las ecorregiones están fuertemente basadas en las provincias fitogeográficas de Cabrera, que es algo más, lo que decía Laura recién. O sea, podemos hablar de la vegetación originaria de esos territorios, como este científico que catalogó a las ecorregiones, perdón, a las provincias fitogeográficas en Argentina, y en Argentina nosotros adoptamos esas provincias fitogeográficas para basarnos para la división de ecorregiones. La definición de ecorregiones típicamente se basa en unidades fisonómicas y florísticas de la vegetación, por lo que se relaciona con el concepto de bioma y con el de provincia fitogeográfica. Más allá de que estos parezcan, esto como un punto de aparte, que parezcan términos que obviamente escapan a la disciplina de la arquitectura, es muy importante que pensemos a incorporarlos para poder trabajar lo que es ecología del paisaje, que luego vamos a ver. Bueno, otras definiciones más, que yo no quiero demorarme mucho en leer todo para que ustedes lo puedan, en todo caso, ver en la plataforma después. Como decía recién, hay 18 ecorregiones identificadas en Argentina, 17 en continente americano y otras en continente antártico. Y las islas y todo lo que significa esa región. Las ecorregiones están fuertemente basadas en, como decíamos, en las provincias fitogeográficas, y ahí pueden ver, cuando se pueden acercar después al mapa, pueden ver que el área en la que estamos trabajando, o que ustedes están analizando para sus trabajos prácticos, lo que es Entre Ríos, Santa Fe, parte de provincia de Buenos Aires, tendríamos 3 ecorregiones que podrían ser el Espinal, el Delta e Isla del Paraná, y la región pampeana, propiamente dicha, la Pampa. Seguimos. Esto es un esquema de cómo está la cobertura de las ecorregiones en Argentina en lo que es la representatividad de las áreas protegidas. O sea, cómo esas áreas protegidas, seguramente deben ser las áreas nacional protegidas, cuánto de cada una de esas ecorregiones están representadas y de algún modo cuidadas. Esto es un catálogo que hizo Victoria Borgarello para su presentación cuando ella daba esta clase, y de algún modo las fotografías van mostrando los distintos tipos de ecorregiones, la diversidad de paisaje que tiene la República Argentina, los bosques andino-patagónicos, las islas del Atlántico Sur, los montes de llanuras, la puna y altos Andes, las yungas, el Chaco seco, el Chaco húmedo. Disculpen que las quiero nombrar porque realmente vale la pena que queden también como sonidos en la clase. Esteros de Liberá, selva paranaense, pampa y estepa patagónica. Pero nos vamos a focalizar, como les decía, disculpe la alumna de Buenos Aires, pero en este caso ya estaba armada la presentación. Vamos a focalizar para describir, para ir aumentando la lupa un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de ecorregiones en Argentina, deltas de islas de Paraná y Espinal, que serían las 2 ecorregiones que se entrecruzan, donde están localizadas las principales ciudades que estamos analizando. Pero también, como hablábamos recién, es muy importante hacer ese cruce de las ecorregiones con las cuencas hidrográficas. Nosotros estamos dentro de lo que es la cuenca del Plata. Esto es un esquema, pero a grandes rasgos de lo que está trazado en azul es el río Paraná, el curso principal. Ahí está el río Salado, que estoy marcando por aquí. Distintos ríos que van siendo afluentes del río Paraná, pero que en realidad determinan la cuenca del Plata. Y también, como aguas subterráneas, tenemos la superposición del acuífero guaraní,
que es, en su conjunto, toda esta cuenca más el acuífero, representan una de las grandes reservas de agua dulce del planeta. Perdón, está el mapa de Argentina y cómo están las cuencas, que hay 1, 2, 3, 4, 5 cuencas principales, pareciera, o tipo de cuencas, en lo que es el mapa de cuencas hidrográficas del país. Como decíamos recién, las ecorregiones delta e isla del río Paraná, del Paraná y Espinal se entrecruzan. La Espinal surge en el sur, entre Río Negro, La Pampa y Buenos Aires, y va subiendo, atraviesa Córdoba y Santa Fe, llegando entre ríos a Corrientes. Por eso, si trazamos, cuando hablamos de la región centro, y hay muchos libros o algunos libros interesantes que describen la flora de la región centro del país, podemos hacer como un corte que abarca Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, y encontramos similitud de las especies, principalmente arbóreas, que son las que se analizan en esos casos. Y la región de Delta Isla del Paraná, que es lo que acompaña al corredor del río, y lo que este agua, al surcar ese territorio, va generando en compañía de otros componentes del paisaje que pueden ser el relieve, los tipos de suelo, y como decía Laura recién, la ubicación dentro de lo que es la latitud o longitud en que nos ubiquemos, determinada por el clima, ¿no? de determinada región. Todos esos factores van determinando la resultante vegetal, que es la que determina las ecorregiones, como habíamos dicho antes. Eso vamos a analizar Delta Islas del Paraná. Esto es un análisis que hicieron desde el grupo de trabajo de Victoria Burgarello, como para representar cuando ellos trabajaron en uno de los corredores viales al oeste de la ciudad de Santa Fe, fueron describiendo de algún modo la ecorregión en la cual iban a trabajar. Es una ecorregión donde hay una acción importante de los ríos, propiamente dicho. Es por eso que encontramos una afluencia determinante de la selva subtropical, misionera o paranaense. En el sentido de que clima y geología van determinando, como les decía recién, esa flora que va apareciendo o surgiendo en el territorio. Esta es una unión de foto satelital de lo que significa esa ecorregión, vista del satélite. Bueno, otras descripciones, como que el río Paraná es uno de los ríos más largos del mundo, por sus características geomorfológicas y hidrológicas diferenciales. Comúnmente se zonifica en Alto Paraná, el Paraná Superior, Paraná Medio y el Delta. Por ejemplo, la ciudad de Santa Fe y Paraná se encuentran dentro de lo que se representa como el Delta Medio, y muchas de las problemáticas que estamos viviendo hoy, como esa famosa invasión de carpinchos en uno de los barrios privados de Buenos Aires, estamos hablando del delta inferior, que sería esa mancha más oscura, que es cuando ya el río Paraná se encuentra con el río de la Plata. Ahí tenemos otra forma de verlo o estudiarlo, y diferentes características, y lo importante es que esta zona se caracteriza por un conjunto de microsistemas de humedales de origen fluvial que, encajonados en una gran falla geológica, se extienden en sentido norte-sur a lo largo de la llanura chacopanteana, y bueno, y ahí están todas las hectáreas que cubren. Son ambientes acuáticos permanentes, temporarios, y sectores de tierra firme. De esto, más allá que lo puedan ver después, me gustaba poder, esta definición que citaron, que es un sitio Ramsar. A los efectos de la presente convención, son humedales aquellas extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial permanentes o temporales, estancadas o corrientes dulces, salobres o saladas, incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda los 6 metros. Esa es una definición de lo que podría ser un humedal, dentro de lo que fue la convención de Ramsar. Esta zona tiene un clima templado subhúmedo con temperaturas de medias anuales de 16 a 18 grados. Todo eso es lo que ustedes van a ir analizando para sus trabajos prácticos, si les toca algún punto específico dentro de esta ecorregión, o harán lo correspondiente para la ecorregión que les haya tocado. Bueno, la capacidad del suelo, habla de poca capacidad de almacenaje de agua por una cuestión de variabilidad. O sea, son suelos que se saturan, depende de las crisis hídricas que puedan suceder tanto por sequías como estamos viviendo ahora, o por grandes inundaciones o producto de las grandes crecidas del río. Una cuestión de fauna también, o sea, esa resultante vegetal, el clima, ese tipo de suelo genera
una apropiación determinada de un tipo de fauna, que también ustedes van a ir encontrando en los lugares analizados. Y también se pueden, en las ecorregiones, describir características antrópicas de cómo el ser humano se relaciona desde el punto de vista de habitarlo o producir en ese sector. Seguimos. Y como les decía, aumentando más la lupa, tenemos los tipos de vegetación. En este caso describieron lo que los juncos, que constituyen las primeras plantas que colonizan los bancos que forman el río. Su aparición disminuye la corriente de agua y ayuda a retener más sedimentos, elevándose al nivel de la base del sustrato, y así se originan los pajonales, que retienen sedimentos, aumentando el suelo, constituyéndose en albardones. Y en algunos casos también islas. Bueno, los tipos de vegetación y cómo se van cuando se forman en agrupaciones, los juncos, pajonales, arbustos, matorrales, árboles. Así van ustedes también a ir catalogando las especies encontradas según la ecorregión que les vaya tocando. Y también, como la compañera de ustedes recién decía, son importantes esos cortes para ver cómo esa vegetación se apropia en este caso, en un humedal, una vegetación sumergida, las vegetaciones flotantes, y los distintos tipos de vegetaciones que van ocupando las orillas o el agua en sí. Y ahí ¿De quién son los dibujos esos? Esto, al sacar ese corte específico, al sacarlo de la presentación de Victoria, no había la cita, pero seguramente creo que lo han realizado ellos con Bueno, el tipo están de gráfica. buenos también para ver cómo, claro, que los chicos vayan viendo también cómo se representa, digamos, cómo empezar a comunicar todo esto, ¿no? Que no es tan habitual para nosotros. Sí, sí, miren ahí el pajonal, cómo está representado también, está muy interesante, que es un tipo de, los juncos, por sí, los juncos, y cómo pueden habitar tanto sumergidos y hay una parte que emerge. Es muy interesante analizarlo así. En la clase de análisis de sitio vamos a poder ver esos distintos tipos de cortes y alguna bibliografía de donde poder sacar los distintos ejemplos. Creo yo que esto es una gráfica generada por el equipo de trabajo de Victoria para ese trabajo particular. Bueno, el mosaico paisajístico a través de fotografías, de cómo uno puede ver más allá de que una ecorregión en particular, la diversidad de formas y de colores y de texturas que uno puede ver. También puede analizarse un paisaje a través de la unidad de paisaje. Paso brevemente a decirles que son divisiones espaciales que cubren un territorio estudiado y tienen como factores que las determinan, que puede ser el componente central, que es el más representativo. Por ejemplo, puede tomarse la vegetación o el relieve. Se puede también cartografiar el área de estudio generando unidades homogéneas en base a ese elemento central escogido, y agregar los componentes restantes del paisaje a las unidades homogéneas ya generadas. Esos elementos principales, como decíamos, pueden ser la cobertura vegetal, que pueden ser diferentes tipos de cubierta del suelo, desde las herbáceas hasta los bosques, o sea, distintos estratos de esa cubierta vegetal. Y la morfología del terreno, que puede ser por la forma, por la textura, estructuras de la superficie. Ahí está lo mismo, que de algún modo me parece que está como simplificado. Unas tablas, que esto estaba de la presentación de Victoria también, que por ejemplo, en lo que es la tabla de morfología del terreno, podemos tener formas, plana, ondulada, escarpada, texturas, puede ser con un cuerpo de agua eléntico, con arenas o dunas, con afloramientos rocosos, y estructuras de esa morfología del terreno, puede ser una capa continua que recubre todo el suelo, una capa no continua o capas en parches. Y cuando estamos hablando de ecorregiones, de unidades de paisaje, también es importante hablar de los ecotonos, y más en este punto donde estamos principalmente los alumnos de Santa Fe y Paraná, donde dijimos que nos encontramos en el encuentro de dos ecorregiones, que es la delta de Isla del Río Paraná y de Espinal. En ese punto de encuentro se encuentran estos denominados ecotonos, que son límites o transiciones entre unidades de paisaje. Pero de toda esta descripción, que ustedes pueden ver mejor después, me parece interesante que tradicionalmente los estudios ecosistémicos han buscado evadir el ruido o las impurezas generadas por lo que se conoce como el efecto de borde. Sin embargo, a la luz de los planteamientos actuales de lo que es ecología de paisajes, es necesario revisar estos enfoques, ya que muchos de los procesos ecológicos más relevantes
parecen ubicarse en estas áreas de tensión ecológica. O sea, en esos encuentros de flora y fauna, en esos puntos de encuentro donde se producen los focos de mayor biodiversidad y regeneración de ambos paisajes, o puede ser dos o tres que se pueden estar encontrando, ecorregiones. Las relaciones de la ecología de paisaje, las relaciones ecológicas se dan primariamente entre los componentes del paisaje que llamamos factores formadores o atributos del paisaje, como son el clima, la litología, la hidrología, el suelo, la cobertura vegetal, la fauna, el hombre y sus actividades. Las interacciones que tienen lugar entre los factores formadores del paisaje le confieren al paisaje una serie de propiedades emergentes, las cuales son características de acuerdo al estado y la combinación particular de esas variables. Estas propiedades emergentes son típicas y específicas para cada paisaje, que se reflejan en las formas del relieve, los patrones de drenaje, la fisonomía y estructura de la cobertura vegetal, como decíamos recién, la biomasa, cantidad y calidad, estratificación de esos perfiles de suelo, la productividad quizás de ese suelo, la diversidad biológica, la estabilidad de los procesos y los bioprocesos, etc. Y acá al costado tenemos una pirámide que también es importante, como hablábamos con las correcciones de los trabajos prácticos, cómo hacemos focos en estos paisajes para ir determinando esos análisis, y cada tipo de escala tiene, o modo de focalizarnos tiene una escala determinada, gráfica, ¿no? Y lo que son los principios de la ecología de paisaje, que es lo último que vamos a ver ahora, que algo describió Laura Martínez en su clase anterior, esto mismo que ella también describió, cómo fueron surgiendo esos estudios, desde qué época, y de algún modo lo que sería los nuevos dispositivos para tecnología aplicada a las distintas ciencias, como podrían ser los sistemas de información geográfica asistidos por computadora, fueron generando la posibilidad de que esos análisis sean cada vez más enriquecedores. A partir de esto se desarrollaron nuevos conocimientos, descritos como matrices, redes, por ejemplo, y caracterizados por adyacencias y superposiciones y yuxtaposiciones que estas tecnologías empezaron a permitir. El trabajo reconoció la naturaleza dinámica y viva de los sistemas ecológicos, no solo los elementos físicos que McCart estaba mapeando originariamente, sino como el material del mundo físico, como ese material físico hasta el movimiento y el intercambio de materia ecológica, aguas, semillas, vida silvestre. Por eso, el análisis de estos autores, vamos a ver la estructura y el funcionamiento y cambio de esos paisajes, la estructura de esos paisajes, y de algún modo cómo estos autores analizaban para poder comprender desde diferentes disciplinas sin necesidad de ser biólogos ni geógrafos, quizás nosotros como arquitectos poder entrar a una ciencia satelital y poder analizar un paisaje desde esa posibilidad. Entonces, esto, por ejemplo, esa imagen satelital de abajo muestra un arroyo de Entre Ríos, inserto en una matriz rural, que es lo que predomina, pero también vemos algunos parches de monte o relictos de monte nativo, como persistencias en ese sistema seguramente productivo aplicado al territorio natural. Y entonces surgen las preguntas de cuáles son los atributos o claves de esos parches. Son grandes, pequeños, redondos, alargados, de bordes rectos o enrevesados, pocos o numerosos, dispersos o agrupados. O sea, cuando empezamos a analizar esa imagen satelital, deberíamos empezar a hacernos todas esas preguntas. ¿Qué pasa con los corredores? En este caso, un arroyo o un río. ¿Son estrechos, son anchos, rectos, o curvas, desconectados, continuos? Y esa matriz, como les decía, que la matriz que prevalece es la matriz productiva rural, es única, subdividida, manchada, homogénea, continua. Bueno, o sea, no es solamente detectar esos componentes, sino que empezar a entender cómo se relacionan entre sí. Estos principios de algún modo ofrecen la oportunidad de la aplicación directa para la planificación, el diseño, la conservación y las políticas sobre los usos del suelo. Los principios son significativos y aplican desde vecindarios, áreas de pequeña escala, como están trabajando ahora en la micro escala, hasta mosaicos regionales. Se centran en patrones espaciales que determinan en gran medida el funcionamiento y el cambio. Los componentes, que son los parches, corredores, matrices, o los parches también denominados estelas, tienen carácter universal para cualquier región, y su lenguaje posibilita la comunicación y la colaboración para que, de algún modo, como les decía recién, todos podamos
entender esos paisajes que estamos analizando, buscando de algún modo planificar, diseñar, proyectar lo que tengamos que hacer para nuestro hábitat humano en entornos que apunten a lo sustentable o sostenible. En este caso es una imagen satelital de la ciudad de Paraná, donde podemos empezar a partir de lo que estábamos dando recién a detectar, como ya han venido haciendo algunos alumnos y alumnas, estos componentes, o qué principios rigen ese paisaje urbano, en ese caso. Bueno, los parches exhiben un grado de aislamiento, o sea, cuando vemos la foto satelital podemos detectarlos, y son dependientes de las especies presentes en ellos. O sea, en este caso un relicto del monte nativo, tanto las especies vegetales como animales, generan el mantenimiento o no de ese parche. Las posibles causas de esa conformación, habla de restos, por ejemplo, áreas remanentes de un tipo anterior más extensa, como parcelas forestales en zonas agrícolas, que era lo que definíamos anteriormente, por esta imagen que vemos, introducidos, que puede ser un nuevo desarrollo suburbano en una zona agrícola, con un bosque o un área forestada. Puede ser por perturbación o alteración, por ejemplo, un área quemada en un bosque o un lugar devastado por una severa tormenta, es decir, quizás hay un área natural protegida y se generó un parche en el sector donde hubo esa quema. Como recurso medioambiental, por ejemplo, los humedales en una ciudad o un oasis en un desierto. Esos son ejemplos de posibles causas de por qué detectamos parches en el paisaje. Y también es interesante ver que se diferencian por el tamaño, el número y la ubicación. Podemos seguir describiendo otras características como los bordes, que son muy importantes. En esta foto satelital podemos ver esa matriz rural que hablábamos, bueno, corredores que pueden ser también los caminos, y a la vez el corredor biológico que es un arroyo o un río, y la forma de estos bordes, la forma de esos parches, esos bordes, son los que van a generar la posibilidad o no de que ese parche sea o un parche aislado y que prácticamente empiece a desaparecer, o qué tipo de relación tiene con su entorno, como para que la biodiversidad se siga regenerando a través de lo que significa la conectividad de ese parche, en este caso es un área natural protegida de Entre Ríos, cómo se relaciona con los otros parches que puedan llegar a estar quedando en ese territorio entropizado de tipo rural. La conectividad por lo general se da a través de corredores biológicos o los cursos del agua. Bueno, tienen distintas gráficas de estos autores, van analizando esos bordes y cómo generan la posibilidad o no de esta actividad de la biodiversidad, los corredores y lo que significa la conectividad, o sea, cómo... Euge, ¿podés sí, volver a la foto anterior? ¿sí? A la foto, a la imagen. Fíjense, chicos, ahí que están tratando de dibujar estos elementos, que para mí está muy bueno, y que después también van a encontrar en el mismo texto que les está mostrando María Eugenia y que está comentando María Eugenia, cómo actuar, una vez que uno los reconoce, cómo actuar sobre ellos. Esta cuestión que mencionaba antes Eugenia, que es la necesidad de que estos elementos estén conectados. Entonces van a ver que por ahí, ante una determinada decisión, ante una determinada acción, hay decisiones que son mejores y decisiones que son un poco más perjudiciales a la ecología del paisaje. Así que estaría bueno que después lo retomen un poquito, después de la explicación que está dando Eugenia, que me parece muy interesante, puedan retomarlo bueno, para entenderlo un poco más, ¿no? Y profundizar un poco más. Son bastante didácticos Sí. imágenes. Por ejemplo, este gráfico de acá abajo, el inferior derecho, o el superior está arriba, bueno, en definitiva, estos hablan de que los animales, más que nada en la pequeña escala, recorren su territorio, su hábitat, de algún modo, y tienen como un radio de ocupación de ese territorio. Entonces, si esos bordes son tajantes, por ejemplo, esta línea, esto es una reserva natural con monte nativo, esta línea, este borde que es un límite muy determinado y enseguida empieza el campo sembrado, o esta plantación, acá hay una plantación de pinos, uno le está generando, o sea, cómo hace ese animal, ese pequeño mamífero o ese insecto quizás, o un reptil, para llegar hasta el corredor o hasta el próximo parche. Entonces, en el diseño, lo ideal es que los bordes sean irregulares, en general, y que tengan esas, se llaman stepping stones, que son como que tuviera, cuando uno cruza un lago o un río, un pequeño arroyito, perdón,
esas piedras que uno va utilizando para saltar y no pisar el agua, eso tiene que uno generar el diseño, si uno tuviera que unir este parche con este, generar pequeñas isletas donde ellos puedan ir intercalando esa llegada de un parche al otro, porque si no, se pierde la conectividad y eso genera que de algún modo ese parche pueda llegar a ir deteriorándose hasta desaparecer desde el punto de vista de la biodiversidad. Bueno, continuamos. Corredores de conectividad, principios de ecología del paisaje. Bueno, como hablábamos, los corredores, los ríos son que conectan de algún modo el agua, es uno de los principales conectores por ejemplo, de semillas, como hablábamos hoy. En este caso en particular, están los bordes todavía con monte nativo, pero a la vez ha habido invasión de exóticas y ese mismo agua que regenera el paisaje natural, a la vez lleva todas esas semillas de la vegetación exótica y se dispersa por el territorio. Entonces, bueno, hay diversas acciones para preservar este parque, que es el Parque General San Martín, al norte y noreste de la ciudad, por fuera de la ciudad de Paraná, eh, para generar la preservación de ese ambiente, ¿no? Los mosaicos es como esa matriz de algún modo está determinada. Allá, siempre puse este ejemplo, allá está el Parque San Martín, son 600 hectáreas de reserva natural, el corredor que va hacia el río Paraná, y la matriz, ese mosaico que se genera con la producción agropecuaria. Acá están los ejemplos que decía Laura, de algún modo, bueno, la forma de los parches, la conectividad, y un ejemplo en un suburbio de la ciudad, como el área natural que existe acá, hay un humedal entre medio, hay un sector de filtro y la ciudad propiamente dicha, con su estructura urbana de calles y edilicios. Entonces, esto sería una buena interfase o buffer, como ellos le llaman ahí, o filtro entre lo que es la ciudad propiamente dicha, lo antrópico, lo artificial, y una reserva natural, quizás intangible, que sería el grado mayor de las categorías de reserva que tenemos por lo menos en nuestro país. Una gradación de actividades antrópicas, pero que de algún modo estén, que pueden ser circuitos, senderos de recorridos, de avistaje fauna, áreas de recreación, o sea, cómo llegamos desde esa ciudad hasta ese área natural. Un ejemplo interesante quizás puede ser cómo llega la ciudad de Paraná al río Paraná a través quizás con otro diseño de otra época, con una vegetación implantada, exótica, pero la ciudad de Paraná, la trama urbana, como ustedes vean la imagen satelital, por lo menos en esa parte de la ciudad del borde costero, llega a través de un parque que es el Parque Urquiza, que sería una buena resolución. Bueno, vamos a tratar de pasar rápido. Estos son otros ejemplos. Esto es una microescala, como para ellos una microescala, un diseño eficiente y un diseño ineficiente, en el mismo caso de unas viviendas suburbanas. El diseño eficiente sería el retiro de frente y generar un corredor de vegetación, perdón, retrocesos mínimos de la vivienda para generar en el fondo la vegetación, como serían los centros de manzana históricamente en nuestras ciudades, que lamentablemente se han ido perdiendo en su vegetación, y cómo ese corredor que se genera entre los diferentes jardines o patios traseros de las casas llegan a conectarse de algún modo o generar la conectividad con la reserva natural con la que lindan. Y un diseño ineficiente sería que cada una de las casas se inserte donde le parezca al diseñador y esa vegetación no genere esa conectividad necesaria. El otro ejemplo ampliado, ya lo quieren ver un poco mejor, tiene el área natural con la ciudad. Eh, y bueno, en definitiva, nuestras ciudades están implantadas en estos sectores de la Paraná, en el sector rural. Esto también en Santa Fe, en un momento la edición del año 2003, no quería dejar de traerlo a colación, porque si no, no entendemos el por qué estamos hablando de ecorregiones, de cuencas hidrográficas, de qué sirve tener todos esos datos de las componentes naturales del paisaje si no vamos a entender qué tiene que ver con cómo vamos a intervenir en ese paisaje y cómo vamos a prever a futuro que esas ciudades o esos sectores o esos micropaisajes sean sostenibles y sustentables ambientalmente. También, esta es una vivienda que yo la dejé el año pasado, que justo en la clase, cuando estábamos dando esta misma clase, en esta misma época, iniciaba las quemas en todo lo que es el delta del Paraná, esta ecorregión que describimos recién,
y que todavía seguimos con este tema y están surgiendo los incendios. Hoy justamente hubo una reunión a nivel latinoamericano de presidentes convocados, creo yo, por Argentina. No pude escuchar todas las charlas, pero que están como, la idea era reunirse para empezar a hablar en un idioma común o algunas ideas en común en cómo encarar las futuras reuniones que se van a dar a nivel global. Bueno, muchas gracias. Cualquier pregunta o lo que les parezca que haya dicho muy rápido, me